Hay una famosa cita del ganador del premio Nobel Samuel Beckett que comienza así: has fallado, no importa, inténtalo de nuevo, equivócate otra vez. Es tan famosa que es un mantra repetido hasta el cansancio por los gurús de la autoayuda y hasta lo llevan tatuado en el cuerpo grandes estrellas mundiales como el tenista Rafa Nadal. Pero, ¿cómo va a ser esto un buen consejo? Esto no puede ser. Equivocarse está mal. No podemos ir por la vida cometiendo errores. Desde nuestra más tierna infancia comenzamos a ir a la escuela y allí es el lugar en el que debemos aprender, con un modelo educativo que nos ayuda, nos anima a escuchar, leer y repetir. Escuchamos a la maestra, leemos un libro y luego nos hacen un examen para verificar si aprendimos realmente. Y entonces ese maestro calificará nuestros resultados según una escala establecida. Y si nos equivocamos, si osamos cometer algún error, seremos castigados con la pérdida de puntos en esa escala, lo cual, al menos en mi época, se convertía en algo tan terrorífico, especialmente en el momento en que nuestros padres recibían el reporte de esa escala, la boleta. Y entonces el castigo se volvía real, físico, tangible, desde quedarnos encerrados, presos pues, con un no sales a jugar en una semana, pasando por el aislamiento social, la pena de ostracismo, dame acá ese celular que se acabaron los amiguitos, hasta alcanzar cotas realmente graves de maltrato físico. Ya sé que mucho ha cambiado en estos últimos 40 años desde mi primaria, pero a ver, que para muchos no ha cambiado tanto. Y es así como desde muy pequeños aprendemos a relacionar la noción de error con castigo. Equivocarse es malo, muy malo, porque los errores cuestan y nos pasan cosas malas por fallar. Tengamos en cuenta de que no se trata de errores que estén realmente relacionados con lo que estamos viviendo o haciendo. En la práctica, decir que 5 por 3 es 21 cuando tenemos 7 años no tiene ninguna consecuencia en el devenir de los sucesos del momento. Bueno, sí la tiene. Ese niño de 7 años sufrirá las terribles consecuencias de su gravísimo error. No saldrá a jugar o se quedará encerrado en su cuarto sin internet. Tenemos profundamente arraigada en nuestra mente esta identidad error malo. Y vamos generando una forma de vivir y una forma de pensar en la cual los errores no se admiten. Si te equivocas, no sirves. Esto lo va a degenerar en otras conductas y otras formas de pensar como el perfeccionismo extremo. Pero de esto hablaremos en otro episodio. Hoy nos centraremos en cometer errores, en lo importante de permitirnos cometer errores. Ahora, ¿qué se siente cuando estás cometiendo un error? Piénsalo un poco. ¿Qué sientes cuando cometes un error? Te lo digo yo, no se siente nada. Cuando estamos cometiendo un error, no lo sabemos. En realidad, ese momento estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, de que vamos bien. Incluso hay muchas ocasiones en las que nos sentimos maravillosamente bien cometiendo errores, como cuando nos comemos ese último trozo de pizza que nos va a causar indigestión. Pero todo cambia cuando tomamos conciencia de lo que realmente hicimos. Es entonces cuando tenemos esa sensación desagradable, la frustración, la preocupación por las consecuencias. Sentimos el fracaso. Es importante establecer la diferencia entre un error y la sensación de que estás cometiendo un error. Un error no es más que obtener resultados inesperados de una serie de pasos que hemos dado, mientras que la sensación del error es otra cosa. Soy de una generación que creció viendo una comiquita, dibujo animado, cartón, como lo llamen, que se llamaba El Correcaminos. Y ahí estaba este personaje patético que era el coyote, que siempre perseguía el correcamino por todas partes, porque se lo quería comer. Y en cada episodio pasaba que el correcamino, por su gran velocidad, era capaz de cruzar un acantilado de un punto al otro. Pero el coyote no corría tan rápido. Entonces, al llegar al borde del abismo, seguía corriendo con cara de felicidad porque ya iba a alcanzar el correcaminos. Y esa expresión duraba hasta que miraba hacia abajo y se daba cuenta de que no había suelo. Y era entonces cuando su cara cambiaba. Mientras cometía el error de lanzarse al riesgo sin ver que se iba a caer, él era feliz porque iba a alcanzar al correcamino. Hasta ese momento, él creía que era lo correcto. Eso es cometer el error.
Pero sentir que cometiste el error es cuando ves hacia abajo y ves que te vas a desplomar. En ese preciso instante es cuando la cara del coyote cambia. Allí es cuando nos sentimos mal. Allí es cuando nos sentimos fracasados. Entonces, es esa sensación de fracaso, la sensación de haberte equivocado, la que paraliza, la que no nos deja estar bien, la que nos derrumba. Y nos olvidamos de que solo el hecho de cometer un error no nos destruye, porque podemos aprender de ese error, podemos levantarnos y seguir adelante. Desde el comienzo de la historia, los errores nos han acompañado. Y son precisamente los errores los que nos han empujado a avanzar y a seguir hacia adelante. Hoy en día hay estudios que demuestran que incluso el punto de vista puramente biológico, el cerebro mejora con los errores. El neurocientífico Jason Moser y sus colegas han investigado la respuesta del cerebro humano cuando nos equivocamos. Y lo que descubrieron fue asombroso. Pidieron a los participantes en el estudio que llevasen a cabo algunas pruebas mientras monitoreaban su cerebro con la tecnología de resonancias magnéticas. Analizando los datos, cuando las personas conseguían responder de modo correcto a las preguntas, o bien cuando las personas lo hacían de forma errónea. Los investigadores observaron que cuando los sujetos se equivocaban, su cerebro se activaba, crecía, se fortalecía en la sinapsis, en mucha mayor medida que cuando la persona trabajaba sin equivocarse. Y otros muchos académicos han llegado a la conclusión de que la capacidad de equivocarnos, reconocer los errores y analizarnos y aprender de ellos es la gran diferencia entre el cerebro humano y las inteligencias artificiales actuales. Imaginemos este escenario. Somos uno de los primeros humanos y acabamos de regresar victoriosos de la cacería del gran mamut. Justo entonces comienza a llover con fuerza. Pero no nos importa, estamos disfrutando nuestra presa. De pronto se oye un estruendo inmenso y un rayo cae en el árbol debajo del cual estábamos dividiendo el mamut. Y claro, nos asustamos y salimos corriendo con todas nuestras fuerzas para salvar nuestra vida. Pero olvidamos recoger el trozo de carne que le tocaba a nuestra familia. Ahí lo dejamos tirado debajo del árbol. ¡Graso error! ¡Pasaremos hambre! Al apagarse el fuego, regresamos y vemos que nuestro trozo de carne está diferente, ha cambiado, se ha quemado. Pero para no perderlo todo decidimos darle un mordisco. Igual, la cacería duró muchos días, el hambre es demasiado intensa y con ese mordisco descubrimos que la carne ahora es más suave, más sabrosa, más fácil de comer. Y del error de olvidar la carne pasamos al éxito de descubrir la cocción de los alimentos. Pero hay ciertas condiciones para que los errores sean buenos. La primera, hay que reconocer el error. Si no reconocemos el error, simplemente lo seguiremos repitiendo. Igual, no cambiaremos nada, no mejoraremos como persona, ni nuestro cerebro crecerá. Segundo, hay que analizar y pensar por qué existió el error. Esto nos llevará a mejorar, a cambiar lo que hacemos para hacerlo mejor. Este proceso de análisis es el que activa las sinapsis neuronales y hace que nuestro cerebro se entrene y, lo más importante, nos hace mejores personas. Tercero, no repetir el error. Obviamente, si ya sabemos lo que está mal y entendemos qué fue lo que hicimos mal, no tiene sentido repetir lo que habíamos hecho. Cometer errores sirve para aprender, el error sirve para avanzar, el error sirve para evolucionar. Si aprendemos a mirar nuestros errores, a entender nuestros errores, a analizar por qué lo hicimos, aprenderemos de ello y corregimos nuestro proceder, evolucionaremos hacia una nueva conducta o hacia una nueva forma de ser. Generalmente vamos a terminar siendo mejores personas. Ahora, si nunca nos equivocamos, si soy don perfecto, si jamás cometo un error, lo más probable es que nunca evolucione y me quedo siendo siempre lo que soy ahora. Además, seré terriblemente aburrido e increíblemente insoportable para el resto de la gente. Yo me he equivocado muchísimas veces. Ahora mismo, grabando este podcast, he perdido la cuenta de cuántas veces
He vuelto a comenzar. No sé cuántas veces se me ha trabado la lengua. He pausado la grabación y he decidido seguir adelante sin corregir los errores. Porque este podcast parte de que los errores son buenos. Voy corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Y sí, ahora mismo repetir, corregir y corregir es una redundancia y también es un error. Sigo adelante, aprendo que no debo ser redundante y voy mejorando poco a poco este producto. Así, el podcast que llega hasta ti ahora es infinitamente mejor que el original que rondaba por mi cabeza hace unos días. Una última historia antes de terminar. Se trata de Fleming y el descubrimiento de la penicilina. Al regresar de sus vacaciones, Fleming se dio cuenta de que una cápsula de Petri con cultivos no estaba bien preparada y había una mancha de moho en el centro del cultivo de bacterias. Aquello se había dañado. A la basura, el experimento y todo el tiempo dedicado. Era tan largo el experimento que hasta vacaciones se tomaron durante él. Aquello no servía. Pero ¿cómo pasó de ser un error a ser un hito en la historia de la medicina moderna? Cuando el señor Fleming se pone a analizar su error, se da cuenta que donde hay moho no hay bacterias y descubrió que el zumo de moho mataba muchas de las bacterias de los cultivos. Fue al analizar su error cuando encontró una idea brillante y revolucionó la medicina. Entonces, ¿es el problema equivocarse? No. El problema es no aceptar que te equivocas. El problema es no analizar tus errores y no aprender de ellos. Cuando hay un error en tu trabajo, cuando te equivoques en tu casa, trata de mirar paso a paso hacia atrás. ¿De dónde viene el error? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no está funcionando? Hace un rato dije que los errores son el resultado inesperado de una serie de pasos. Hacemos algo esperando un resultado determinado. Y cuando obtenemos otro diferente, entonces se trata de un error. Trata de encontrar en cuál de esos pasos te equivocaste. En cuál de esos pasos está el error. Ahora mismo se está jugando el Mundial de Fútbol. Partidos que son grabados y regrabados para que luego puedan ser analizados por miles y miles de críticos en el mundo y especialmente por los entrenadores y directivos de los equipos. La situación que veamos puede ser que un delantero marcó un gol y cuando vemos la jugada del gol, lo que observamos es que el portero rival se tardó una fracción de segundo extra en lanzarse hacia el balón y fue gol. Podríamos pensar que el error es del arquero, que no fue lo suficientemente rápido o ágil para reaccionar. Pero todas estas repeticiones y grabaciones nos permitirán retroceder en el desarrollo del partido y quizás descubriremos que una o dos jugadas antes un mediocampista se equivocó con un pase o que el error estuvo cuando un defensor que debía estar en un cierto lugar unos segundos antes se distrajo y no estaba allí. Asimismo debemos analizar nuestros errores. Ir paso a paso hasta encontrar el punto donde se generó el error y así podemos aprender. En el mundo de la finanza y los negocios hay muchísimos ejemplos de emprendimientos que fracasaron porque un dueño de empresa se rodeó de directivos o gerentes que le tenían miedo o que solo le adulaban y que nunca le dijeron te estás equivocando. Y para cuando el presidente o el dueño se dio cuenta del error, pues ya era tarde. ¿Por qué? Porque fallaron en el último punto importante acerca de los errores. Rodéate de personas que sean capaces de ver tus errores y señalarlos. Disfruta tus errores, disfruta equivocarte. No cometas siempre los mismos errores, porque entonces ya no estás aprendiendo, estás repitiendo. Te quedaste en una conducta viciosa, en un círculo que debes cambiar. Por el contrario, cuando cometas un error, analízalo, ve qué pasa. Mejóralo. Y cuando sepa que ya eres mejor, entonces disfruta haberte equivocado. Porque del error viene la evolución. No te quedes creyendo que eres un fracasado, porque tal o cual cosa salió mal. La frase aquella de Beckett que comenzaba con has fallado, no importa, inténtalo de nuevo, equivócate otra vez, termina con unas palabras que le dan completo sentido. Entonces, equivócate mejor. Piensa en lo que hiciste, piensa en cómo lo hiciste, piensa en cómo mejorarlo. Piensa en ello, porque pensar es peligroso, pero más peligroso es no pensar.